Una discusión de muchísimos años, de muchos años. Se ponen en el tapete informativo, en la discusión de la sociedad, cuando ocurren algunas circunstancias que involucran a menores. Y hablar justamente de el proyecto que se ha presentado, que nuevamente ha presentado un gobierno, un legislador, de bajar la edad de imputabilidad de menores en la República Argentina, es, si bien recurrente, pero pareciera en esta etapa político-social de la Argentina, con probabilidades reales y concretas de que ocurra. Adolfo Sánchez Alegre es defensor oficial penal juvenil número 2 del Distrito Centro, es docente universitario en posgrados de niñez y adolescencia, y con él queremos charlar y que nos ayude a entender desde su laburo, desde su cercanía con casos de estas características, cómo observa esta discusión y este proyecto que se ha enviado al Congreso Nacional. Adolfo Sánchez Alegre, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, buenos días, José. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué mirada tiene? Digo, una vez más la sociedad argentina pone en el tapete esta discusión. Sí, es un problema que viene ya de manera recurrente, como bien dijiste, desde hace muchos años, que necesariamente cada cierta cantidad de años se vuelve a retomar estos proyectos de bajar la edad de imputabilidad, pero en este caso con la diferencia de otros años anteriores o de otros proyectos anteriores, que ahora no se pretende bajar la edad de punibilidad a los 14 años, sino a los 13 y en algunos casos hasta los 12 años de edad. Particularmente, si me preguntan cuál es mi opinión al respecto, con más de 20 años de experiencia en el campo de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, estoy totalmente en contra y creo que hay muchas razones de peso para merituar esta situación. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay razones no solamente de tipo legislativas, razones de tipo política, razones de tipo sociales para oponerse a la baja de la edad de punibilidad. Y empezamos, por ejemplo, con las razones de tipo legislativa. Tenemos que tener en cuenta y recordar que el actual régimen penal juvenil que rige en la República Argentina se establece en el año 1980 mediante la ley 22278, ley de la dictadura. Esa ley establecía la edad penal, la edad mínima penal en 14 años de edad. Sin embargo, en el año 1983, también en plena dictadura, se eleva esa edad a los 16 años y es esa edad la que continúa vigente hasta la fecha. Pero en el año 1984, la República Argentina suscribe el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y acepta también la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que acepta someterse, cumplir y acatar las decisiones y las sentencias de esta Corte. Precisamente es el Pacto de San José de Costa Rica el que en uno de sus primeros artículos establece una obligación esencial en cabeza de los estados, y es respetar y garantizar los derechos, en este caso de los niños, en las condiciones que estaban vigentes a ese momento. A ese momento había ya un derecho adquirido por una franja etaria de niños y adolescentes de 14 y 15 años de edad. Pero en el año 94, 10 años después, la República Argentina, a través de la reforma de la Constitución Nacional, le otorga a esta convención jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que las erige a esta convención y a la Convención sobre los Derechos del Niño como leyes supremas. Entonces, tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño hoy en día son ley suprema de la República Argentina y deben ser cumplidas y acatadas por los estados, porque si no, un estado puede incurrir en responsabilidad internacional y puede tener una sentencia en contra, condenándolo por parte de la Corte. Además, perdón que te interrumpa, vos mencionás un montón de tratados internacionales y también se expresó UNICEF, Naciones Unidas y demás, y mencionan que hay evidencia de que
bajar la edad de imputabilidad no mejora la situación de un país o de inseguridad. ¿Crees que esto puede ser de peso al momento de debatir un proyecto de ley como el que el gobierno va a presentar? A ver, el tema es que bajar la edad de punibilidad como un proyecto por el problema constante y recurrente de la inseguridad, creo que apunta solamente a atacar las consecuencias, pero no a abordar adecuadamente y de una manera integral las causas que provocan ese problema de inseguridad o ese problema que se generó para dar lugar a esa inseguridad. Es como si yo pretendiera tapar el sol con un dedo en la mano. Además, también hay muchos estudios realizados por organismos especializados en niñez y adolescencia que establecen un porcentaje muy ínfimo de los delitos más graves, como por ejemplo los homicidios en la República Argentina, son cometidos por estas franjas etarias, o sea, a niños y adolescentes. Particularmente, el término correcto es hablar de adolescentes, porque en la República Argentina se es adolescente a partir de los 13 años de edad. Entonces, de adolescentes que cometen delitos, el porcentaje es muy ínfimo, es ínfimo en relación a la cantidad de delitos cometidos por los adultos. ¿Sí? Por lo tanto, el problema de la inseguridad tampoco se va a solucionar con esa baja libertad. Estaba repasando en algunos países de Europa donde, bueno, se citaba el caso de Inglaterra, que tiene 10 años como límite. Escocia tiene 12, Países Bajos tiene 12, hay otros lugares de Europa que tienen 13, 14, va variando obviamente según el país. Yéndonos acá a América, México también tiene 12 años, Brasil tiene 12, Uruguay también tiene un régimen de 13 años, pero todos enmarcados entre esa edad hasta los 18 años, enmarcado en un sistema de justicia juvenil. Eso es lo que también debería aplicarse en Argentina si bajamos la edad de imputabilidad hasta los 13 años, un sistema no solo judicial, juvenil, sino también, y se imagina uno de, no sé si llamarlo carcelario, de reincorporación, de reinserción, también únicamente juvenil, o eso implicaría que tenga que haber pabellones únicos para menores de edad en cárceles comunes, por ejemplo. Bueno, yo creo que acá tenemos que apuntar a dos cuestiones. En primer lugar, el hecho de estar en contra de la baja de imputabilidad por razones que mencionamos, no significa que no haya que adecuar el actual régimen penal de la minoridad establecido hace más de 40 años a los estándares internacionales actuales de protección de derechos de la infancia, establecidos básicamente por la Convención sobre los Derechos del Niño. Vale decir, la ley 22.278 que está vigente en la República Argentina es una ley anacrónica. Es una ley que atenta contra la Convención de los Derechos del Niño, una ley que atenta contra todos los estándares internacionales de protección de derechos de la infancia y amerita que se sancione un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Ahora, ese régimen de responsabilidad juvenil que debe sancionarse tiene que tener en cuenta una alternativa a la privación de la libertad como está actualmente establecido el régimen de la ley vigente. ¿Por qué? Porque la propia Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de la libertad de un adolescente que comete un delito tiene que ser la última medida que se adopte y siempre por el tiempo más breve que proceda. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que cumplir es cuál es la función de la pena en relación a los adolescentes que cometen un delito. La función de la pena en relación a los adolescentes que cometen un delito es que ese adolescente asuma una función constructiva en la sociedad. Por eso necesita que desde el momento en que es acusado de la comisión del hecho delictivo se haga un abordaje integral, interdisciplinario y no solamente que se sancione desde el punto de vista punitivo su conducta. Sin embargo, el presidente de la Nación referencia la frase de delito de grande, condena de grande o de adulto. A mí me llamó mucho la atención y apelo también a la experiencia que de tantos años en el Poder Judicial en este sentido. Hicimos encuestas, por ejemplo, en muchos medios, pero en la televisión esta semana que hicimos una encuesta, creo que la encuesta tenía 12 o 13 personas que contestaron,
la totalidad estaban de acuerdo. Digamos, el término en sí, bajar la edad de imputabilidad que plantea el gobierno, la respuesta fue sí. ¿Por qué como sociedad reaccionamos de esta manera? Porque tenemos leyes anacrónicas de muchos años y que no han encontrado una solución al problema de los menores que delinquen. ¿Qué reflexión tenés respecto a eso? De que la sociedad prácticamente en su conjunto, en su gran mayoría, está de acuerdo con esta modificación. Sí, comparto totalmente. Creo que la mayor parte de la sociedad reclama justamente una baja de imputabilidad y reclama precisamente que se les aplique a los adolescentes que cometen delitos las mismas penas que se les aplican a los adultos. Creo que tiene que ver también con unas olas de inseguridades y con ciertos casos puntuales donde se cometen delitos por parte de adolescentes, y esto es lo que recrudece cada tanto que aparezcan nuevos debates en este tema. Sin embargo, eso es una opinión del común de la gente que está inmersa en una situación de inseguridad que no es causada solamente por delitos cometidos por adolescentes, sino también por adultos. Pero además de ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que jamás se puede aplicar a un adolescente la misma pena que un adulto. Dicho de otra manera, no podemos tratar nunca a un adolescente como un adulto, porque va en contra de todos los postulados de derecho internacional de protección de la infancia. Precisamente. Perdón, ahí surgen, doctor, los comentarios. Bueno, ahí están, ya van a salir los de derechos humanos. Claro, es que pareciera ser que los de derechos humanos, como se dice, están en contra de digamos, el abordaje de aquellos adolescentes que cometen delitos. Y todo lo contrario. Creo que lo que hacemos las personas que nos dedicamos a las infancias, niñeces y también, además, trabajamos con el tema de derechos humanos, bregamos porque se respete a toda persona, y cuando decimos a toda persona es tanto a la víctima como al victimario, ¿sí? Todos los derechos y garantías constitucionales, convencionales, ¿sí? Para que el proceso pueda ser un proceso llevado conforme al derecho. Si no se respetan los derechos durante un proceso en el cual se está investigando la comisión de un hecho delictivo cometido por un adolescente, este proceso puede ser nulo. Con lo cual tampoco la víctima va a tener una respuesta adecuada por parte del sistema judicial en su pretensión, en su rol de víctima. Entonces, me parece importante tener en cuenta que esta frase tan común que mencionaban, que a delitos cometidos por adultos o adolescentes le corresponde la misma pena que si fuese cometido por un adulto, no se debiera aplicar, porque puede generar una nueva condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina. No nos olvidemos que en el año 2013, la República Argentina ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza, que es un caso también de prisiones perpetuas, donde la Corte estableció que está prohibido aplicar las prisiones perpetuas a los adolescentes, y en ese caso también se tuvo en cuenta la edad de 16 años de edad como mínimo punible para los adolescentes en la República Argentina. Esta edad también está ya contemplada por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 24, donde establece que una edad mínima deseable es de 15 o 16 años de edad, y aquellos países que tienen una edad mínima de 13 o 14, el propio Comité de los Derechos del Niño los insta a que eleven esa edad mínima. Lo cual no significa que no se tenga que abordar de manera integral y hacer, digamos, una verdadera intervención, porque ese adolescente que comete un delito muchas veces también se encuentra vulnerado en la mayoría de sus derechos. Claro. Más allá de este punto que estamos debatiendo o analizando en este momento, ¿vos considerás que sí están viejas las normas y las leyes que tenemos actualmente en el país, por lo menos en esta materia? Totalmente. El régimen penal juvenil está establecido en una ley que tiene más de 40 años, cuyo objeto era totalmente distinto, porque la naturaleza de esa ley era considerar a los menores de edad como objetos de tutela, como si fuesen cosas. Y a partir de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que es lo que se tiene que resaltar en un nuevo sistema penal juvenil, ¿sí?
los adolescentes y los niños y niñas son considerados sujetos de derecho, pero sujetos de derecho que tienen que tener los mismos derechos que los adultos, pero un plus de protección por su condición de minoridad. Pareciera ser siempre cuando acá preguntaban estas cuestiones que dice la gente de que los que se dedican a tener derechos humanos salen a defender siempre estas cuestiones, pareciera ser que se confunden dos términos que son totalmente distintos. Inimputabilidad o no punibilidad, como sería el término correcto, no es sinónimo de impunidad. No es sinónimo de impunidad. Si ocurrió un hecho, el hecho es cometido por un adolescente, eso no significa que no se debe investigar, que no se le deba dar una respuesta a la víctima y que no se deba intervenir respecto a esa causa y respecto al adolescente que cometió el delito. Pero si ese adolescente no tiene la edad mínima que establece la ley para ser acusado y llevado a un juicio y se le imponga una condena, eso no significa que el hecho no deba ser investigado, que un juez no determine en definitiva que ese adolescente es autor del hecho y que en definitiva la víctima no pueda recurrir posteriormente a hacer un reclamo de daños y perjuicios como consecuencia de haber sufrido un hecho delictivo. Son dos cosas totalmente distintas, porque si no pareciera ser que hablamos del mismo. Claro. Es un debate que una vez más se vuelve a instalar en la sociedad argentina. Parece esta vez que sí va a llegar a debatirse en el Congreso Nacional, y es interesante que la sociedad pueda escuchar todas las voces posibles y a partir de allí formar una opinión al respecto. Gracias por este tiempo, Adolfo Sánchez Alegre, que es defensor oficial penal juvenil del Distrito Centro. Muchas gracias por la invitación, que tengan buen día. Muchas gracias. Y además queda un tema aún pendiente de debate. Los otros días estaba el Procurador General de la provincia, responsable de todos los fiscales, como siempre decimos, como una manera sencilla de resumir el rol y la responsabilidad que tiene Pedro García Castiela cuando asumió la nueva jefatura del servicio penitenciario. Y él dice: tenemos en Salta capital y en Metán, son los dos lugares de la provincia con mayores dificultades de las personas detenidas. En el caso de Salta, bueno, ya sabemos las comisarías del norte de la provincia, que cada 2 por 3 se escapa algún preso porque no están preparadas para tener la cantidad además de detenidos que tienen en el día de hoy. Pero en el caso de la capital, en el caso de la ciudad judicial, donde tenemos la alcaidía, está desbordada. Si no tenemos capacidad suficiente para albergar a detenidos que cumplen un proceso hasta tanto avance la investigación y se los impute o no, y en muchos casos, muchas personas que están en situación de hacinamiento durante 1, 2 o 3 semanas, después la causa se cae, esas personas ya estuvieron durante 2 o 3 semanas en una situación que no corresponde. Después la causa desaparece, la causa no tiene ningún fundamento, entre una justicia abarrotada por causas, un sistema carcelario que no da abasto, el término intermedio hasta tanto avance la investigación, estos jóvenes van a terminar en sus domicilios, o vamos a tener como ocurrió con el caso del ex juez Reynoso, mandando a presos ya condenados a sus casas, a sus domicilios, porque no tenían la capacidad para contener la enorme cantidad de personas condenadas en los servicios penitenciarios. Digo, si no hay capacidad hoy con los adultos, imagínate un servicio carcelario, no sé si es el término correcto, o un lugar de detención de menores, si supongamos que son tanto los menores que delinquen, porque ahí es la discusión. Es menos del 1% de los delitos que se cometen en la Argentina, datos de la Corte Suprema de Justicia, que daba justamente una de las defensoras oficiales, Hernández Berni, cuando estuvo aquí en los estudios de la radio. Menos del 1% de los delitos que se cometen en la Argentina son cometidos por menores de edad. Y la gran mayoría de esos delitos son delitos menores. Robos, hurtos. Los hechos violentos toman enorme trascendencia, pero en serio, ¿que así se soluciona la inseguridad en la Argentina? Cuando el resto, el 99%, no hay capacidad operativa, o como escuchábamos hace un rato, falta móvil en La Caldera, falta móvil en Isla de Caña, no hay policías en tal lugar. ¿En serio? ¿Eso es lo que va a resolver la cuestión de inseguridad? ¿Actualizar leyes? Sí, pero que sea dentro de lo medido y justo y necesario, y que se puedan aplicar, porque después estamos llenos de leyes que terminan siendo solamente para
para la tribuna, para la popular, como se dice en la jerga. 8:30 en la Argentina,